La mano de Orula es uno de los fundamentos más importantes dentro de la religión Yoruba, ya que representa el primer acercamiento formal que tiene el creyente con Orunmila, la deidad de la sabiduría y el conocimiento. Lamentablemente, en los tiempos actuales, muchas personas han sido víctimas de ceremonias incorrectas o fraudulentas que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por nuestra tradición. En este video exploraremos a fondo lo que constituye una verdadera ceremonia de mano de Orula frente a las falsificaciones que abundan en nuestros días. Conocerás cuántos babalawos son realmente necesarios para una ceremonia válida. Descubrirás por qué un babalawo nunca debe trabajar en solitario. Entenderás las diferencias entre las tradiciones afrocubanas y nigerianas respecto a los ikines. Y al final comprenderás cómo identificar una ceremonia legítima para evitar ser víctima de estafadores religiosos. Bienvenido a Ofun Oshe, tu canal dedicado a la religión yoruba afrocubana y al espiritismo. Aquí nos sumergimos en la profundidad de nuestras tradiciones para compartir conocimientos verificados y auténticos, ayudándote a navegar por el fascinante mundo de nuestras prácticas ancestrales. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y compartas este video con aquellas personas que estén interesadas en conocer más sobre nuestra religión. Tus interacciones nos ayudan a llegar a más personas que buscan conocimiento verdadero. Quiero aprovechar para hablarte de mi ebook Camino a la Regla de Osha y Fa, una guía para aleyos y santeros. Esta obra incluye información sobre deidades que no son muy comunes, como Coricoto, Oke y otras divinidades, además de las principales deidades de nuestra religión. También contiene una sección especial para los espiritistas, donde encontrarás cómo montar tu bóveda espiritual, oraciones para tu desarrollo espiritual y canciones dedicadas a Mamá Francisca y al Espíritu Congo. Incluso abordamos fundamentos de la palería. Lo mejor son los 5 bonus incluidos, entre ellos acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp, donde ya tenemos estudiantes resolviendo muchas dudas. Este es para mí el mejor de los bonus, pero debo advertirte que tiene capacidad limitada y cuando alcancemos cierto número de miembros se cerrará este beneficio. Visita la descripción de este video, donde encontrarás el enlace a nuestro sitio web para que conozcas todo lo que incluye este ebook y determines si estos recursos son lo que necesitas. Recuerda que esta es solo la primera parte del libro. Habrá actualizaciones posteriores y con tu único pago inicial tendrás acceso a todas las actualizaciones futuras. Existe una creencia errónea muy extendida sobre cuántos babalawos se necesitan para realizar una ceremonia de mano de Orula. Vamos a aclarar esto de manera definitiva. Para una ceremonia de mano de Orula, ya sea Awofakan para hombres o Ikofa para mujeres, se requiere un mínimo de 3 babalawos. No es uno, no son 2, son 3 babalawos como mínimo obligatorio. Muchas personas me comentan: Manuel, pero 2 babalawos no están bien, y debo ser claro en esto. No estamos hablando de preferencias personales o de buscar atajos. Aunque no soy ajeno al cambio y a la modernización de ciertos aspectos de nuestra religión, las ceremonias fundamentales deben respetarse tal como fueron establecidas. 3 es 3, no 2. Como mínimo deben ser 3 babalawos para realizar esta ceremonia sagrada. Cuando hablo de estar abierto a modernizar algunos aspectos, no me refiero a modificar ceremonias o, como algunos me han sugerido, crear nuevos orishas. Sí, pueden reírse, pero he escuchado de todo en este camino. A lo que me refiero es a la forma de transmitir el conocimiento, como a través de medios audiovisuales o digitales. A propósito, ¿cuál es la diferencia entre aprender de un ebook o de una clase audiovisual? ¿Qué prefieres tú? Ambos formatos tienen sus ventajas y desventajas. Un ebook permite estudiar a tu propio ritmo, consultarlo repetidamente y tenerlo siempre disponible sin necesidad de conexión a internet. Además, generalmente ofrece información más detallada y extensa.
Sin embargo, puede resultar menos dinámico y requiere mayor concentración y disciplina para su lectura. Por otro lado, una clase audiovisual facilita la comprensión a través de demostraciones visuales, transmite la energía del instructor y resulta más atractiva para quienes aprenden mejor viendo y escuchando. No obstante, puede ser más difícil de consultar puntualmente y depende de la calidad de la conexión a Internet en muchos casos. Disculpen que me haya desviado del tema, pero en otro video abordaré más sobre estos métodos de aprendizaje, ya que lo considero más que importante, necesario. Volviendo a nuestra ceremonia de mano de Orula, esta no es una regla impuesta por capricho o conveniencia, es un requisito fundamental establecido por la tradición y sustentado por el propio Orunmila. Cualquier ceremonia realizada con menos de 3 babalawos debe considerarse inválida, independientemente de las explicaciones o justificaciones que puedan darte. ¿Qué indica cuando un babalawo trabaja en solitario para esta ceremonia? Puede obedecer a varias razones preocupantes. Quizás desee hacer las cosas a su manera, sin supervisión. Tal vez busque quedarse con todo el beneficio económico para sí mismo, o peor aún, podría estar ocultando su falta de conocimiento realizando un ritual a puertas cerradas donde nadie pueda cuestionar sus procedimientos. En nuestra religión, las ceremonias no se realizan en secreto, todo se hace ante testigos. Esta práctica tiene su origen en nuestra cosmogonía. Cuando nos presentamos ante Olodumare para pedir lo que queremos ser en la tierra, lo hacemos frente a 2 testigos, nuestro Orisha Alakbatori y Orunmila. Nada en nuestra religión se hace en solitario. A muchas personas que han sido víctimas de ceremonias incorrectas les cuesta trabajo aceptar que han sido estafadas. Cuando se les informa que la ceremonia que recibieron no es válida y que deben realizar el proceso correctamente, la primera reacción suele ser: ¿tengo que hacer todo de nuevo? Es importante aclarar este punto. No tienes que hacer nada de nuevo, porque en realidad nunca se hizo. Si un solo babalawo te entregó lo que él llamó mano de Orula, debes entender que no recibiste absolutamente nada. No se trata de repetir una ceremonia, sino de realizarla por primera vez de manera correcta. Un solo babalawo no puede ripiar hierbas adecuadamente, no puede realizar el lavatorio ceremonial, no puede darle coco a Orunmila, no puede determinar tu ángel de la guarda y definitivamente no puede entregarte una wofakan o ikofa válido. Todo esto requiere la participación de al menos 3 babalawos trabajando en conjunto. Esto también se aplica a todos los componentes del ritual. No solo los babalawos deben estar completos, sino también los animales ceremoniales, las hierbas y todos los elementos necesarios para el ritual. Por eso es tan importante buscar casas religiosas serias y con reputación, porque lo barato puede resultar extremadamente caro a largo plazo. Algunos defensores de estas prácticas incorrectas argumentan que durante la ceremonia consultaron al oráculo y éste les indicó que todo estaba bien. Pero debemos recordar un principio fundamental en Ifá. A preguntas mal formuladas, respuestas engañosas. Si una persona realiza una ceremonia incompleta y luego consulta al oráculo sabiendo que lo que hizo es incorrecto, la deidad responderá acorde a la intención con la que se formuló la pregunta. Como dice un viejo refrán yoruba, los jóvenes no consideraban a los ancianos e hicieron castillos de solo arena. Con el tiempo las lluvias y el viento destruyeron todo lo que habían hecho y finalmente debieron asumir sus responsabilidades y aceptar nuevamente a los ancianos. En Ifá no existe el llanero solitario o el babalawo que trabaja sin compañía. La tradición nos enseña que en el Odu Otua Ofun se nos advierte claramente que ningún sacrificio que un babalawo haga en solitario puede funcionar, mucho menos un ritual tan importante como la entrega de la mano de Orula. Hay un pataquí muy revelador que narra cómo un awo llamó a otros babalawos para que les realizaran una adivinación. Ellos acudieron, trabajaron y le marcaron un ebó
en el Odu Otua Ofun. Cuando los babalawos se marcharon, este Awo decidió realizar él mismo el sacrificio para ahorrarse el pago a los otros sacerdotes. El resultado fue que, en vez de mejorar su situación, esta continuó estancada. Cuando reclamó a los babalawos por la ineficacia del Ebó, ellos volvieron a consultar y salió el mismo Odu, revelando que todos los sacrificios hechos individualmente eran nulos. Ifá no los reconocía porque Ifá nunca trabaja en solitario. Otro aspecto fundamental que debes conocer es que no puede existir una ceremonia de Awo Fakan, mano de Orula para hombres, si simultáneamente no nace un Ikofa, mano de Orula para mujeres. Si durante tu ceremonia de mano de Orula no hay mujeres recibiendo también a Orunmila, entonces no hay ceremonia válida y deberías retirarte de inmediato. ¿Por qué es tan importante la presencia femenina? Esto se debe a que sin una Peteví, mujer iniciada en Ifá, no habría quien toque la puerta ceremonial. Y los rezos que los babalawos pronuncian en la entrada del cuarto ritual carecerían de sentido y eficacia. Sin una mujer no se podría realizar la ceremonia con plumas en orí, cabeza, ni la ceremonia del baile ritual, ambas partes esenciales del proceso. Esta complementariedad entre lo masculino y lo femenino refleja el equilibrio cosmológico de nuestra tradición. Ninguna energía está completa sin su contraparte, y este principio se manifiesta en todos los aspectos de nuestras ceremonias religiosas. En tiempos antiguos, los neófitos participábamos en estas ceremonias sin conocer muchos detalles. Incluso asistíamos con los ojos vendados como símbolo de nuestra transición espiritual. Hoy en día, con el desarrollo de los medios de comunicación, mucho se ha divulgado sobre nuestras prácticas, aunque lamentablemente también han proliferado estafas religiosas apoyadas en falsos tratados y conocimientos distorsionados. Muchos babalawos utilizan estos textos incompletos o falsificados como base para sus ceremonias, realizándolas incorrectamente por puro desconocimiento. Otros, más graves aún, son simplemente estafadores que buscan ahorrarse tiempo y recursos o ganar más dinero haciendo ceremonias incompletas o que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la tradición. Como enseña la sabiduría ancestral, un cuchillo solo no puede hacerse el cabo. En nuestra tradición, el trabajo en conjunto no es opcional, es fundamental. Actualmente existen muchos babalawos en el mundo, así que no hay excusas válidas para realizar ceremonias en solitario, las cuales, insisto, carecen completamente de validez. Con la llegada del tradicionalismo nigeriano a nuestras tierras, han surgido dudas sobre ciertos elementos que diferencian ambas tradiciones, especialmente en cuanto a la cantidad de ikines, semillas sagradas de palma, que deben tener los Awo Fakan y Kofa. Lo primero que debemos entender es que estamos hablando de dos tradiciones diferentes con distintas perspectivas sobre cómo entregar los atributos de Ifá. Ninguna es más correcta que la otra. Simplemente son caminos diferentes que han evolucionado a partir de la misma raíz. En la tradición nigeriana, el Awo Fakan, mano de Orula para hombres, debe contener 21 ikines, mientras que el Ikofa, mano de Orula para mujeres, debe tener 16 ikines. Bajo sus lineamientos y tradición, esto es absolutamente correcto y respetable. Por otro lado, en la tradición afrocubana, el Awo Fakan debe contener 19 ikines y el Ikofa de la mujer puede tener un número variable entre 1 y hasta 5 ikines. Esta variación depende del Odu, signo de Ifá, que la persona reciba durante la ceremonia. Si la mujer viene con un Ikofa que es Odu Meji, signo doble, entonces se colocan 2 ikines y dependiendo de otros Odu se pueden añadir más. Sin embargo, si el Odu no es Meji, por regla general, en la tradición afrocubana, el Ikofa de la mujer llevará un solo ikin. Hay quienes, sin fundamento tradicional, han colocado 2 ikines en un Ikofa que no corresponde a un Odu Meji, justificando esta acción como una previsión por si uno de los ikines se daña.
Esto no tiene base en nuestra tradición y debe considerarse una innovación sin respaldo. Esta diferencia en la cantidad de ikines no es algo que se haya modificado en Cuba, como algunos críticos sugieren. En realidad, esta forma fue adoptada desde Nigeria y preservada en nuestra tradición afrocubana. Los ikines restantes para las mujeres, hasta completar 16, se reservan para cuando la mujer se convierte en una Apetebí Ayafá, ceremonia sustentada por el Odú Odimeyi y conocida como Adelewanifá Tolú. En la región de Ekiti, en Nigeria, las mujeres tradicionalmente no solían estudiar Ifá con profundidad. Por esta razón, los ikines de su Ikofá se les entregaban gradualmente a medida que avanzaban en su estudio de Ifá, principalmente para poder asistir a sus esposos en el sacerdocio. A las que no mostraban interés en este estudio, solo se les dejaba el ikin de nacimiento como protección, lo que indica que para quien solo tiene a Orunmila como deidad de veneración, un solo ikin era considerado suficiente. El autor Yoruba James Johnson describió esta práctica en uno de los primeros documentos detallados sobre Ifá, explicando que las mujeres recibían un solo ikin consagrado llamado Eko, pronunciado Iko en Yoruba, de donde deriva el término Ikofa. Este ikin servía como protección para la mujer y podía ser utilizado durante la adivinación o incluso entregado a un familiar masculino para incluirlo en sus propios ikines durante ceremonia. Los 19 ikines en el Awofakán afrocubano tienen su explicación. 16 son los que técnicamente se utilizan en las consultas de Ifá, mientras que los 3 restantes, llamados testigos, son los que conformarán los 3 signos necesarios para que los otros se manifiesten durante la adivinación. Es importante comprender que no es innovando como se obtienen más conocimientos en Ifá, ni es teniendo más ikines lo que te hará más poderoso en esta religión. Como dice la sabiduría antigua, el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Lo fundamental es el conocimiento y el respeto por la tradición, no la cantidad de elementos que posea. Ahora que comprendemos la importancia de recibir una mano de orula de manera correcta, quiero compartir algunos criterios esenciales para identificar una ceremonia legítima y evitar caer en manos de estafadores religiosos. Primero y fundamental, verifica que participen al menos 3 babalawos en la ceremonia. Este es un requisito innegociable. Si ves a un solo babalawo, o incluso 2, preparándose para realizar la ceremonia, es mejor retirarte educadamente y buscar otra casa religiosa. Segundo, confirma que en la ceremonia haya mujeres recibiendo Ikofá, mientras los hombres reciben Awofakán. Como ya explicamos, no pueden hacer un Awofakán sin que simultáneamente nazca un Ikofá. Esta complementariedad es esencial en nuestra tradición. Tercero, observa si los babalawos siguen todos los pasos rituales necesarios: la preparación de las hierbas, el lavatorio ceremonial, la consulta a Orunmila mediante los cocos sagrados, la determinación del ángel de la guarda y finalmente la entrega del Awofakán o Ikofá, según corresponda. Aunque como neófito no conocerás todos los detalles, podrás percibir si el proceso parece completo o apresurado. Cuarto, presta atención a la seriedad y respeto con que se realiza la ceremonia. Los babalawos, comprometidos con la tradición, mantienen una actitud solemne durante los rituales, siguiendo los cantos y rezos apropiados en cada fase del proceso. Quinto, si ya has recibido tu mano de orula, verifica la cantidad de ikines según la tradición que siguen tus padrinos. Si es tradición afrocubana, los hombres deben tener 19 ikines y las mujeres entre 1 y 5, dependiendo del Odú. Si es tradición nigeriana, los hombres tendrán 21 ikines y las mujeres 16. Sexto, desconfía de ofertas express o con precios muy por debajo del promedio local. Las ceremonias genuinas requieren tiempo, dedicación
y recursos adecuados. Como dice el refrán, lo barato sale caro, y esto aplica especialmente en lo espiritual. Aquí aclaro que también que si ven precios muy excedidos, también corran de ahí, pues aquí se trata de cobrar lo justo, no abusar. Séptimo, consulta con otras personas que ya hayan pasado por la ceremonia en esa misma casa religiosa. Sus experiencias pueden darte una idea clara de la seriedad y legitimidad de los babalawos en cuestión. Octavo, desconfía completamente si te entregan a Ogún y a Oshosi en una sola otá, piedra. Esto está mal independientemente de las justificaciones que te den. He escuchado que en Santa Clara algunos dicen tenerlo bien fundamentado, pero la realidad es que Ogún es Ogún y Oshosi es Oshosi. No existe un Ogún Oshosi como deidad combinada. Cada orilla tiene su propia energía, personalidad y fundamento que deben respetarse individualmente. Noveno, si alguien te ofrece hacer la mano de Orula a distancia o entregarte deidades sin tu presencia física, simplemente te están estafando. Las ceremonias de nuestra religión requieren presencia física, contacto directo con las energías y elementos sagrados. No existe ninguna versión virtual o remota de estas ceremonias que tenga validez espiritual. Décimo, recuerda que la ceremonia legítima de mano de Orula debe durar 3 días completos. Aunque en algunos casos se omite el día intermedio de purificación y descanso, una casa religiosa seria y comprometida con la tradición realizará la ceremonia en sus 3 días correspondientes. Cualquier versión express de un solo día no cumple con los requisitos tradicionales. Es comprensible que muchas personas, especialmente quienes se acercan por primera vez a nuestra religión, no tengan todos estos conocimientos. Por eso es tan importante informarse antes de dar este paso trascendental en el camino espiritual. La mano de Orula no es simplemente un requisito formal, es una protección y guía que Orunmila ofrece a sus hijos para transitar con sabiduría por la vida. Como advierte nuestra tradición, quien busca atajos en el camino espiritual termina perdido en un laberinto de confusión. La paciencia y el respeto por los procedimientos establecidos son virtudes esenciales para quien desea adentrarse genuinamente en el mundo de Ifá. Más allá de la estafa económica, recibir una mano de Orula inválida tiene profundas implicaciones espirituales para quien la recibe. Orunmila es la deidad de la sabiduría, el conocimiento y el testigo de la creación, por lo que establecer una conexión incorrecta con esta energía puede generar desequilibrios significativos en el camino espiritual. Cuando alguien cree tener una protección que en realidad no posee, queda desprotegido ante las fuerzas espirituales y los avatares de la vida. Es como sentirse seguro con un chaleco salvavidas que en realidad está vacío. La falsa seguridad puede llevarte a adentrarte en aguas profundas sin la protección necesaria. La relación con Orunmila es sagrada y debe establecerse siguiendo los protocolos adecuados. Cuando este vínculo se intenta crear a través de una ceremonia inválida, la persona no solo no recibe la bendición y protección de Orunmila, sino que puede experimentar estancamiento espiritual, confusión en su camino y dificultades para recibir mensajes claros a través de las consultas. Imagina a una persona que cree tener el favor y la guía de Orunmila y toma decisiones importantes basándose en esta creencia. Al carecer de la verdadera conexión, sus decisiones no estarán realmente alineadas con su destino, lo que puede conducir a dificultades y obstáculos inesperados. Además, quien ha recibido una falsa mano de Orula experimentará lo que en nuestra tradición llamamos asojuano o bloqueo espiritual. El asojuano impide el desarrollo adecuado de la persona en todos los aspectos de su vida, incluyendo el material, el espiritual y el de salud. Otra consecuencia grave es que la persona puede estar llevando consigo elementos que no han sido consagrados correctamente. Estos elementos, lejos de proteger, pueden atraer energías negativas o servir como canales para influencias espirituales no deseadas.
Es como llevar una puerta abierta a lo desconocido sin las protecciones adecuadas. Desde el punto de vista tradicional, una ceremonia inválida puede considerarse una falta de respeto hacia Orunmila, lo que podría atraer su descontento. En nuestra religión, el respeto a las deidades no es opcional, es el fundamento de toda práctica legítima. Finalmente, quien ha recibido una ceremonia inválida y continúa con ese fundamento falso, podría estar construyendo su camino espiritual sobre bases inestables. Como dice un proverbio yoruba, una casa construida sobre arena será arrastrada por la primera tormenta. Por estas razones, si descubres que tu mano de Orula no cumplió con los requisitos necesarios, no debes verlo como un contratiempo, sino como una oportunidad para rectificar tu camino y establecer una conexión genuina con Orunmila. La sinceridad en la práctica religiosa siempre será recompensada con crecimiento y sabiduría verdaderos. En los últimos tiempos hemos presenciado un fenómeno interesante, la aparición de babalawos que practican una mezcla de tradiciones incorporando elementos nigerianos en ceremonias afrocubanas o viceversa. Este sincretismo moderno plantea importantes cuestiones sobre la integridad y eficacia de nuestras prácticas religiosas. La religión yoruba, como toda tradición viva, ha experimentado adaptaciones a lo largo de su historia. Sin embargo, estas adaptaciones siempre han seguido principios coherentes y han sido validadas por el corpus de conocimiento de Ifá. Lo que vemos hoy en día es diferente. Babalawos con crisis de identidad religiosa que, por ejemplo, entregan 16 iquines a una mujer en una ceremonia afrocubana o 21 iquines a un hombre, cuando nuestra tradición establece cantidades diferentes. Esta mezcla arbitraria no representa un enriquecimiento auténtico, sino una confusión que denota falta de respeto por ambas tradiciones. Cada tradición tiene su propio sistema coherente, desarrollado a lo largo de generaciones, y cada elemento tiene una razón de ser dentro de ese sistema específico. Cuando se toman elementos aislados de una tradición y se insertan en otra, se rompe esa coherencia interna. Es como preparar un plato de cocina tomando ingredientes de dos recetas diferentes. El resultado difícilmente representará fielmente a cualquiera de las dos. Los defensores de estas prácticas suelen argumentar que están rescatando elementos originales o mejorando la tradición. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros para decidir qué aspectos de una tradición milenaria necesitan mejora? La humildad ante el conocimiento ancestral es una virtud fundamental en nuestra religión. Otro argumento común es que ambas tradiciones provienen de la misma raíz, lo cual es cierto. Sin embargo, esto no justifica la mezcla indiscriminada. Pensemos en dos ríos que nacen de la misma montaña, pero toman caminos diferentes. Aunque comparten el mismo origen, cada uno ha desarrollado su propio cauce, su propia fauna y flora, su propio ritmo. Mezclar sus aguas arbitrariamente alteraría el equilibrio de ambos sistemas. La verdadera riqueza de nuestra religión no está en tener más elementos o en combinar tradiciones, sino en comprender profundamente los fundamentos de la tradición que seguimos. Como dice la sabiduría, no es más sabio quien más sabe, sino quien comprende el porqué de cada cosa que sabe. Si has recibido una mano de Orula que mezcla elementos de diferentes tradiciones, no debes preocuparte excesivamente, pero sí es recomendable que, a medida que avances en tu camino religioso, busques claridad y coherencia en tus fundamentos. Consúltalo con babalawos respetados de la tradición que hayas decidido seguir. Lo más importante es que, independientemente de la tradición que sigas, esta sea practicada con integridad, respeto y conocimiento profundo. La autenticidad de nuestra práctica no radica en los elementos externos, sino en la conexión genuina con Orunmila y con la sabiduría ancestral que representa. La información que acabamos de compartir sobre los aspectos fundamentales para distinguir una verdadera ceremonia
de mano de Orula es vital no solo para quienes están considerando recibir este sacramento, sino también para quienes ya lo han recibido y tienen dudas sobre su validez. La mano de Orula representa nuestra primera conexión formal con la sabiduría de Orunmila, una guía que nos acompañará durante toda nuestra vida. Por eso, asegurarse de recibirla correctamente no es un simple formalismo, sino una necesidad espiritual que determinará nuestro desarrollo en este camino sagrado. Nuestra tradición ha sobrevivido siglos de adversidades, persecuciones y transformaciones. Lo que la ha mantenido viva no ha sido la rigidez, sino la fidelidad a sus principios esenciales. Como practicantes de esta religión, tenemos la responsabilidad de preservar estos principios para las generaciones futuras. Si consideras que tu mano de Orula no cumplió con los requisitos que explicamos en este video, te animo a consultar con babalawos respetados que puedan orientarte sobre los pasos a seguir. No veas esto como un retroceso, sino como una oportunidad para establecer una conexión auténtica con Orunmila. Los invito a seguirme en Instagram, donde comparto diariamente frases de los orishas, enseñanzas de Ifá, mensajes para levantar la autoestima y consejos de motivación que les servirán para ser mejores personas cada día. Encontrarán el enlace en la descripción de este video junto con otros recursos valiosos para su crecimiento espiritual. Como dice Ifá, la verdad es como el sol, puedes negarla por un tiempo, pero siempre saldrá. En los momentos difíciles, recordemos que la sabiduría de Orunmila nos guía para superar cualquier obstáculo y que nuestra fuerza interior es el reflejo de la energía divina que nos habita. Recuerden que soy su hermano de siempre, Ofun Oshe, Iboru, Iboya, Iboshishe,